as Elena says. I'll be translating today, but I'm also part of the team of Urda Spain here. Just to make a little introduction for you all, Urda Spain works in Lebanon and also here in Spain. In Lebanon we work in refugees camp. Okay, there are 16 camps that we are assisting there for Syrians and Palestinians there, and in Spain we mainly work with women that are in insecurity situations, and we try to help them like with education. They are learning Spanish with us. We try to help them also finding works, making some courses, so try to make their lives better actually. Okay, so that's a little bit of our work here and in Lebanon too, and I think we can start here. Podemos empezar, Elia? Así. No? See? So we're going to start. I'll be translating, as Elena said, as she's cooking, but at any time you can stop me, okay? I'll try to make it as natural and as she says it, okay? So let's try to make it natural here, as we said. Sí, hola, muy buenos días. Insistir en que efectivamente la idea es hacer de esto una jornada lo más participativa posible, y encantadísima de que me hayan invitado a estar hoy con ustedes. Pueden interrumpir también cuando quieran, pueden hacer las preguntas que quieran hacer, y pues aquí estamos, ¿no? Para tratar de preparar un plato en principio bastante sencillo, que espero que me salga bien, y que de alguna forma espero que también les guste. Obviamente no es un plato principal, sino es un postre, pero ahí vamos. Okay, so Ellie is saying actually what I just said, that you can stop her whenever you want. She wants it to be like a participated situation, okay, so don't be shy. And she will do her best to try to do the dishes, actually the recipes, as good as she can, and there we go. Vale. Bueno, como les indicamos, íbamos a hacer un postre que en Venezuela se llama tarta de tres leches. So the dessert we are going to start with is a Venezuelan dish called three milks cake, as you probably saw already in the recipe. I'll be with this camera also showing a little bit what we have here, okay? So you can also follow, maybe it's easier, okay, to you to try to follow here. Vale, como les indicamos en la receta, vamos a empezar por poner 3 huevos. Okay, 3 eggs in the bowl. Y a estos 3 huevos, una de las particularidades que tiene esta receta es que se hace a base de yogur. Entonces, el mismo envase de yogur que hemos escogido, un yogur natural, en este caso un yogur griego natural, pero también podrían utilizar, si le quieren dar un punto de limón, se puede utilizar un yogur con un toque de limón. Es que la ventaja de esta receta es que es una receta muy sencilla, en donde el mismo envase del yogur nos va a servir para hacer las medidas, así que no vamos a estar con esto de los pesos o de los gramos, etcétera, etcétera. That's it. So she's saying that the easy part of this recipe is that we are using the size of a yogurt for all the ingredients. So it means that we chose a natural yogurt that we are going to use in the recipe after, but she said also that you can also use a lemon one if you prefer to give it like a little lemon touch, okay? Entonces comenzamos, por ejemplo, si ustedes además todas las recetas hoy en día se consiguen por YouTube, ¿verdad? Y por Instagram, etc. En esta receta dice que hay como una especie de secreto, que el vasito lleva 3 ingredientes que son esenciales y que los podemos así como asociar al 1, 2, 3. Es decir, una taza, ¿no? Como ustedes han visto también en la receta, es una taza de aceite, 2 tazas de azúcar, aceite, azúcar, y 3 tazas de harina, hasta siguiendo el orden alfabético. Okay, so she's saying that the secret of this recipe is that it's also easy to remember, because it's like a 1, 2, 3 series that you can follow as you saw in the recipe. It's like 1 cup of yogurt of sugar, aceite, 2 de azúcar, sorry, 3 de aceite, harina. Sorry, 1 cup of oil, 2 cups of sugar, and 3 cups of flour. Okay, 1, 2, 3, that series. So we start with sugar.
Pero actually. ciertamente empezamos por el 2, que es el azúcar. But we start with the second one, not with the first one that was 1 cup of oil. We start with the 2 cups of sugar here. ¿Vale? Lo están haciendo en sus Una pregunta. casas. Sorry? ¿Sí? Which oil? ¿Qué aceite? Sunflower oil we are using. Vale. Normalmente se utiliza aceite de maíz, puede ser puede ser usado también aceite de girasol y también aceite de oliva. Lo único es que sabes que hay el extra virgen, entonces tiene que ser un aceite muy suave porque si no marca mucho el sabor del cake. Okay, so she's saying that you actually can use other oils, like sometimes in Venezuela they use corn oil, but they can use also, as we are going to do today, sunflower oil, but you can also use olive oil, but be careful, she said, because sometimes it's too strong and it can change the taste of the dessert. Okay, so there we go, mixing everything here. Y batirlo. Mix it. Es importante que no lo dije antes, que es bueno que el horno, mientras lo estás haciendo, el horno esté precalentado a unos 160 grados. That's it. So for now we only have sugar and eggs, the 2 cups of sugar and the 3 eggs. And she's saying now that previously we preheat the oven at 160 degrees, okay? 160 degrees before, so you have it already heated whenever we have to use it. Sí. Como ustedes han visto también en las indicaciones, esto también lo pueden hacer con batidora manual, hay que darle bastante, pero si no lo pueden hacer también con batidora eléctrica, ¿vale? Si ustedes tienen una batidora eléctrica en casa, no sé si alguno lo está haciendo con batidora eléctrica. That's it. She's saying that you can make it like she's doing right now, but you can also use an electric mixer, okay, if you prefer. La idea es que esto duplique, se vaya blanqueando un poquito, ¿vale? Ciertamente usamos huevos de granja y son unos amarillos que otros. We are using like farm free-range eggs, okay, so the idea is that with the mix here it becomes more white, okay? Ahora se le añade la de aceite, que era una, ¿verdad? Now we La add primera. 1 cup of oil, if you remember the 1, 2, 3 series. So 1 cup of oil, 2 cups of sugar, 3 cups of flour. That's it. There we go. And we continue mixing. Es como el gimnasio esto, Sí. ¿eh? This is like going to the Sí, gym. isn't it? ciertamente. En este caso yo utilizo la harina con un polvo de hornear, con un sobre de polvo de hornear. Y está bien que se prepare previamente para después pasarlo por el tamizarlo, ¿vale? That's it. So Yeah, she's saying that she's using the flour with the baking powder that previously she passed here, so it's thinner and easier to mix with everything else. Okay. So this is everything ready. The 3 cups of flour with the baking powder. Here all together. Antes de poner la harina ponemos el yogur, ¿vale? Para mezclar. That's it. But before adding the flour to the mix, we add the yogurt, the natural one that we chose. But as we said, you could also use a lemon one. ¿Vale? Okay. There we go. See. Y vamos a So ponerle- it's like tiene una pregunta. Sí. Could you repeat the question, please? Sí. So we are here. We have the flour and the baking powder Sí. all together. Is that your Sí. question, or I don't know if I understood properly? Okay. Okay, that's it. It's everything together here. Okay. Sí. And what she's doing now is like put some lemon zest here, like this,
ralladuras de limón. ¿Cuánto? Le pongo normalmente una cucharada, ¿vale? Lo importante es que lo rayo en el momento, porque si uno lo raya previamente como que pierde mucho aroma. Es verdad, como les decía, que podíamos utilizar un yogur ya con zumo de limón, pero la ralladura, y en este caso que en España el limón es el limón amarillo, esto le llaman aquí lima. Yo prefiero utilizar la lima porque el sabor de la lima es un poco más fuerte. Okay, so what Ellie is saying right now is that she normally puts like a teaspoon of lemon zest. Okay, and what she's saying, I think that's important, is that she put it now, so she doesn't have it previously ready to use, but she make it now so it's fresh and the flavor is better. Okay, and what she said also is that she prefers to use lime instead of lemon because she prefers also the taste, but you can also choose, okay? And as she said before, if you chose also the yogurt, the lemon yogurt, it will be like more tasty. Y lo importante también es al rallar el limón, no rallarlo tampoco tanto porque por ejemplo, le da un toque amargo y la idea es el sabor y el olor del limón Okay, fresco. that's an important thing too, that when you are adding the lemon zest or lime zest, be careful and don't arrive to the white part because that part makes it bitter. Okay, so try only to put the green or the yellow part. Sí. Entonces, más que estar poniendo la harina y el polvo, al unirlo, ya está aquí preparados los tres, como les decías, ya entonces uno lo que hace es irlo tamizando poco a poco, ¿vale? Okay, so once we had it ready, as you remember, we add it very slowly. Okay, we start adding it and mixing and adding. So don't add it everything at the same time, okay? But little by little. Are you all doing okay? Any question? Sí. Sí. That's it. You can use lemon or lime. Limón o lima. That's it. Sí. Vale. Sí, podemos usar también limón. Es más, también se le puede poner en zumo, un medio vasito, una cucharada o dos de zumo de limón. Pero yo prefiero, yo personalmente prefiero la ralladura de limón. Okay, she's saying that you can also add like a little bit of lemon juice if you prefer, if you really like the taste of lemon, but she personally prefers actually just the zest of the lime in this case. Okay. Y esperemos que con esta receta no me pase como le pasaba a mi suegra. Mi suegra era especialista en hacer tortas, pero nunca las medía. Y ustedes saben que en una de las cosas, por eso que a mí me gusta esta, porque es fácil de medir, pero normalmente cuando uno hace cakes, las recetas son muy precisas, porque uno tiene que poner tantos gramos de mantequilla, tantos gramos de azúcar, etcétera, etcétera. Pues mi suegra probaba un postre, o sea, a un momento determinado le ponían piña y ella decía, pues nada, hay que ponerle zumo de piña, o hay que ponerle manzana, o ella inventaba. Entonces, claro, llegabas a su casa a celebrar un cumpleaños y ella decía que hacía la tarta, en Venezuela decimos torta, perdón, y la anécdota era que de repente la metía en el horno y le había puesto muchos polvos de hornear y pues la torta se subía y tenía que poner una bandeja abajo. Entonces se le quemaba lo de abajo o la torta se hundía en el medio. Entonces ella siempre decía, mira, se ha hundido, la torta se botó, se salió del recipiente, pero tiene un gusto. Entonces, esperemos que aquí nos pase lo mismo, digo yo. So what Ellie is telling actually is a family story, is that she says that this recipe is good to not to have the same experience as her mother-in-law. Because she told that what actually happened to her always is that she used to love like making desserts, but she never thought about the amounts on the, you know that to make desserts is like you have to be really like the precisions and the amounts and everything, you have to have it in count, but she didn't. So the desserts eventually were delicious. The taste were delicious, but the dessert wasn't amazing, okay? Because it was actually a disaster. So she said that hopefully this dessert is going to be good, fine and good looking too, not as the ones of her mother-in-law.
Vale, aquí en este caso es mezclar que todo quede bien integrado. Mixing everything together. You see how she makes it. Very slowly, you see how smoothly. ¿Eh? Tenemos preparado previamente el recipiente o el molde donde vamos a verter la preparación. And we had it already ready here, like the mold where we are going to put all the mix to put it in the oven. She adds some oil, right? Elia, La has puesto un poco mantequilla, de... bueno, Ah, digamos, preferiblemente mantequilla y un poquito de harina. you put a little bit of butter, or a little bit of oil if you don't have butter, and a little bit of flour, okay? So it doesn't stick to the mold, okay? Vale. Perdón, que me llevo el recipiente. Van bien. Okay, ¿Ya good. todos han terminado? Sí. Dicen que es un poco desafiante esto, ¿eh? ¿Por qué? Un poco desafiante seguir, Sí, pero bueno, bien. desafiante para mí también. She says it is challenging for her too. Okay. Puede ser otro molde, ¿no? También. Sí, puede ser otro molde. Preferiblemente, sí. La idea es que sea un bizcocho normal, o sea, quien lo Puede quiera. ser redondo Sí, también. exactamente. She sí, says that it doesn't have to be like this mold, okay? It can be like a circular one or no matter. It's not that important the shape of the mold, okay? The important thing is actually not to stick it, ¿no? Es Que más, no se pegue, es lo importante, ¿no? Exactamente. ¿Qué? Perdón, no te oigo. Manteca y harina que pongan. Sí, Lo hemos dicho. sí. Porque también hay moldes que es bueno poner el papel de horno, que llaman, o sea, es decir, poner al molde, por ejemplo, aquí había una refractaria de vidrio, no sabía si utilizar y aproveché que mi hija tenía primera vez que lo uso, ¿vale? Que conste. Entonces, el tema es que normalmente para que no se te pegue, también, aparte de que siempre es importante que el molde esté previamente engrasado o sellado con la mantequilla y la harina tamizada un poquito, es poner también, uno puede poner un papel de lo que llaman papel de horno, pues, que también te permite después desmontar el bizcocho. Bien, aquí no estamos arriesgando, yo creo que sí, que va a salir bien, porque me han dicho que estos moldes son muy fáciles de desmontar, ¿vale? She says that if you don't have this kind of mold, that silicone one, that it's like really good to act after when you have it like after the oven, you can always use like a crystal one, okay? Don't worry about it. It's important to put the butter and the flour, or even you can also use like some paper that we can put in the oven, okay? So, and she said it's the first time she uses this mold too. Her daughter gave it to her, saying that it's the best thing to do this kind of recipe, okay? So. Bueno, en mi caso yo metería el dedo, pero... At home you can use your fingers, okay? That's what she's saying. Como me tiembla, no importa. Vale. Según dice la receta, yo no lo sabía, que es bueno darle un golpecito, pero como se va para todos lados en los moldes, para que de alguna forma se asiente, ¿no? Okay, so if we follow the classic recipe, it says that it's good to do that with the mold, what she just did. Okay, we actually can't because we have this kind of mold. Okay, but if you have a hard one, a stronger one, you can use it. You can make it. Okay. So the mix is all together. Vale. Entonces, en principio, nos han dicho que de unas 45 a 50 minutos, ¿vale? Okay, so now go to the oven 45-50 minutes. Okay. Me da la sensación de que se va a derretir el molde. It seems that it's going to melt in the oven, but it won't. Vale. Okay, so that's it. 45-50 minutes in the oven, and then ready to eat and to enjoy. Vale. Entonces, mientras, para no perder el tiempo ni quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? La idea es
para ir haciendo otra receta y también ir preparando en otro bol lo que se llama las tres leches, que es con lo cual vamos a bañar el cake, el pastel, ¿vale? El pastel, la tarta, yo mezclo los nombres, ¿vale? So what we are going to do now, while we wait for the cake to be ready, is we are going to do the other part of the recipe, that are the 3 milks. So with those 3 milks, we are going to cover the cake when it is ready. Okay, that seems delicious actually. Vale. So Una pregunta. ¿Tienes sí? Una pregunta, dime. sí, I'll show you. I'll show you. So it is in the middle actually. Okay, so we have it's the oven. The oven is up and down on. Okay, and the cake is in the middle. That's it. Thank you. Ah, no. Vale. Entonces, déjame ver qué tengo. Un momentito. Sí, dime. Lavando mientras esto. Perfect. Vale, Elia, vamos a ver si está todo el mundo en el mismo punto antes de empezar con las 3 leches. Perfecto. Ver si todo el mundo lo ha metido en el horno. Vale. Y quizás ahora puedes empezar a contar un poco tu historia. Sí, ¿vale? muy bien. So everybody's ready with the cake in the oven already? Or we can wait, okay? To start with the 3 ¿Me puedes milks. conseguir una And tijera? actually in the meantime, as Elena said, we can start maybe listening to Elia, telling a little bit of her. So antes de empezar quizás con las 3 leches, si te apetece Sí, contar un poco cómo fue Sí. tu historia. So she's going to start maybe telling, as Elena said, like her migration situation, how it started. Sí, de hecho, a ver, yo tengo en España viviendo en Madrid hace cerca de unos 20 años. Llegué en el año 2000. Me vine a estudiar, hacer un doctorado en Administración y Políticas Públicas, porque ya en Venezuela trabajaba en la Universidad Central de Venezuela y trabajaba fundamentalmente en planificación del desarrollo y en el diseño de políticas públicas en el ámbito social. Entonces, como soy hija de inmigrantes canarios, de alguna forma eso me facilitaba el pensar venir a España. So she's saying that she came to Spain 20 years ago. She came to study a PhD to be like a sociologist. Sorry. She was already working in public administration in Venezuela, and she was there in charge of public administrations and public institutions. Sí. La idea inicial cuando me vine, como les decía, escoger España se me facilitaba porque surgió la posibilidad de apostar y venir para hacer la beca para hacer el doctorado, pero también era porque yo tengo mucha familia en España, entonces ya me facilitaba el hecho de hablar el español y el hecho de sentirme de alguna manera acogida, porque para que se tengan una idea, mis padres son canarios, emigrantes de Venezuela en la década de 55, en el año 56. Entonces, pues bueno, de alguna forma era como retornar y ver y reencontrarme de alguna forma con lo que era mi historia familiar. So she's saying that she chose Spain to start the PhD because of the scholarship that she got, but also because of personal and familiar reasons. Like, so as she said, she has a really deep link to Spain because her parents were from the Canary Islands and they had to go to Venezuela, like escaping from the bad situation that we had in Spain at that time during the 60s, en los 60, ¿no? Sí, eso en el 55, no sé, 56. That's it, so between the 50s and the 60s. So they have to go there to find a better life and like funny life, right? Then she made the back way
to Spain to also try to improve her life. Sí. De hecho, mi idea era también hacer el doctorado y regresarme a Venezuela, pero ciertamente en la medida en que estuve haciendo el doctorado no llegué a terminar la tesis, porque entonces me ofrecieron la posibilidad de insertarme a realizar un proyecto de investigación aquí en España, y de alguna forma mi hija, mi familia, mis padres ya también habían retornado en el año 2000. Mi padre vino enfermo de cáncer, entonces de alguna forma pues esa historia familiar hizo que al reencontrarme con España también decidiera quedarme en España y renunciar a lo que era mi cargo formal en la universidad. Yo trabajaba en la Universidad Central de Venezuela y renuncié entonces a mi cargo en la universidad. That's it. So her idea was to actually, after her PhD, go back to Venezuela and with those studies try to find a better situation there, but actually with all her family and tu padre vino también enfermo, ¿verdad? Sí, mi padre en ese entonces, justo viniendo de ellos para pasar un tiempo en Canarias, mi padre enfermó. That's it. And her parents also came at that time when she was actually hesitating about going back to Venezuela. Her father was sick here in Spain, so eventually they decided to stay here with her daughters and everything, and actually she had to say no to her position in Venezuela, in the Central University of Venezuela, and well, start a new life here. Mientras voy hablando voy haciendo también la crema y les voy contando un poco, ¿vale? That's it. So, también, porque de alguna forma para ir avanzando les cuento. El dulce se llama Tres Leches, hacemos un paréntesis para volver al dulce. El dulce se llama Tres Leches porque mezcla justamente 3 ingredientes. Una crema de leche, que en Venezuela, no sé si puedo hacer la propaganda, pero nuevamente es un tarrito de crema de leche que se llama Nestlé, que es un tarrito mediano. Aquí yo no lo he conseguido y por lo tanto el equivalente que estoy usando, no sé ustedes en vuestro país, o sea, o en donde están, es una especie de nata fresca para cocinar, ¿vale? Para montar. Entonces, porque tiene como una textura un poquito más gruesa, ¿vale? Como vean, pero esto también se va a diluir porque este tiene un puntito agrio, se une con la leche evaporada, que también la venden en una sola lata. Aquí no la conseguí en la medida normal de 250 mililitros, pero entonces voy a poner 2 de estas, más una leche condensada que, como ustedes saben, ya es bastante dulce, y la idea es equilibrar entre las 3 leches estos sabores, ¿no? De dulce y crema agria. okay, so we continue between brackets here with her story, okay, and we continue also with the 3 milks. So she's saying that what they normally use in Venezuela is type of like fresh cream called, like, it's like from Nestlé, okay, but she couldn't find it here, and what she got here is like, it's called like nata fresca or fresh cream, let's say, which is a little bit like bitter also, okay? Se puede usar nata de cocinar, la nata de montar de cocinar también. Or you can also use like cream for cooking, okay? The regular one that you normally use. Also, we are going to add some evaporated milk here. Okay, the amount we are using here is so 200, okay? So we are going to use 2. Sorry, you can't use it. You can see it. It's, vamos a usar 2, ¿verdad? Sí, por ahora. 2 of those. You see how they are already open? Lo voy viendo también porque como la otra es una lata, según la textura, me tiene que quedar una textura cremosa, pero de una crema espesa, ¿vale? So the idea is to have like a really good mix here with the 3 milks, okay? So we have the fresh cream, the evaporated milk, and it's condensated milk, I think. Sí. Okay, you see how sweet it is normally, okay? So that's going to be to give like this sweet touch, okay, to the recipe. And we put everything together. We put first the fresh cream. Hemos puesto primero la crema fresca, ¿no? Sí, la nata de montar, la nata de montar. Para mezclar un poquito, o sea, la idea es batirla un poquito así que quede como Mix it a little bit. So now we can put everything together here. That's it. Jimena, quita el micrófono, enchúfalo. Pregunta que si te escuchan bien. Can you hear me anyways now?
Yes. Sí. Question on evaporated milk. Yes. What it is used for? I never used it before. I used normal milk, but evaporated not yet. Dice que él ha usado leche normal. Lo único que puede pasar es que le queda más diluida la crema y entonces se le moja mucho más el bizcocho, pues, ¿no? El cake. Okay. So the thing with the evaporated milk is that it's less liquid than regular milk. So the only thing that can happen if you use regular milk is that maybe the mix on the cake will be more liquid as well, okay? Pero no pasa nada, ¿no? Como el sabor será... No. Okay. It's just about the texture, Sí. let's say. De hecho yo estoy viendo ahorita que con dos tal vez me quede muy líquida, ¿vale? Porque la idea es que el ponqué, la torta, se moje, se queda bañada, va cogiendo como un gusto de la crema. So, que es demasiado, dices. Sí, yo misma creo que no le voy a poner las dos completas. Okay, so she just realized that maybe two of evaporated milk will be too much. So she's only going to use one, okay? For the same reason, okay? As we said before. So it's not that liquid, actually, okay? And now we add the condensated milk. Vintage. Sí. Everyone's following? Fancy. Following to be eating. Yeah, I know. The egg as well there? Sorry? Do we add egg? No, no hay huevos aquí, ¿no? No, solo there's solo no- las cremas de las tres leches, el batido de las tres leches. That's it. There's no eggs here, only the 3 milks. How liquid that should be? ¿Cómo de líquido tiene que ser o como de espeso? No, como una crema, que te digo, como una especie de yogur De líquido, bechamel. como cuando el yogur es líquido, cuando tomas yogur líquido, Ok. es líquido, pero es como una leche espesa, ¿verdad? Ok. Algo así. So she's saying that if you imagine like a liquid yogurt when you buy it at the supermarket, that's the texture that we have to get, okay? More or less. Pero no lleva huevo aquí. But there's no egg at all. So we put them all together here, that's it. ¿En qué ocasiones tomáis esta tarta, Elia? Hay toda una discusión, normalmente se acompaña, se ha hecho muy famosa, te estoy hablando en la década de los 90. Okay. Anteriormente en los restaurantes no había, pero ya en los 90 era típico en los restaurantes que te ofrecieran torta, allá decimos torta, tarta tres leches, pues, ¿no? Y hay otro, pero ciertamente no les traje esa receta, pero que también es muy famosa, que se hace a base, en Venezuela se llama bien me sabe, que por ejemplo en Canarias el bien me sabe es con almendra y se hace con una crema de almendra, pero en Venezuela si tú pides bien, y aquí creo que el bien me sabe es pescado, ¿no? O sea, ¿no? Hay no sé. o en Málaga creo que hay un pescado que le llaman bien me sabe. En Venezuela tú pides bien me sabe y te traen una tarta, pero que lleva coco. Es una preparación parecida a esta, pero lleva crema de coco. Entonces, claro, conseguir crema de coco es un poquito complicado. En los países tropicales, pues es más fácil. Pero aquí Es un poquito más difícil y por eso no puse esa receta, ¿vale? I asked Elia in which situations do they eat this cake in Venezuela, and she said that it started to be very popular in the 90s. So before that, it wasn't that popular and that common to order it in restaurants. But now it's quite common, and there's another one actually very popular, which is called bien me sabe. So let's translate it as it tastes good for me, let's say. But the difference with this one is that there's coconut inside that other one, okay? But she said that it's quite complicated to get coconut cream here in Spain. It's easy to get in tropical countries, of course, but in Spain it's not that easy, so that's why she decided to make the 3 milks cake instead of the coconut one, the bien me sabe. ¿Para cumpleaños o así la soléis hacer o...? No, se hace más como postre de postre de comidas de plato principal, tal, y te ofrecen 3 leches.
pero para los cumpleaños la puedes poner, pero no es la torta típica de cumpleaños. Okay, I asked if was it like a typical birthday cake in Venezuela, but she told me that not really actually, and that what they do it's another course. When you have the first course, second course, and the dessert, it's a very typical dessert. Yes, I think someone had a question here, or something to say. Yeah, I just wanted to say regarding food in Spain. I think in Portugal we have a lot of food from Spain. At least I find it a lot Okay. in the supermarket. Dice Fruits and other food as well. Dice Concentrated. que en Portugal es fácil conseguir comidas Coco. de España. Ah, de España. But is it easy to get coconut there, like coconut cream? Yes. Sí. Yes. Ah, Sí. okay, Ah, good. sí. Coconut milk actually we use. Coconut milk. But maybe cream as well. And the cream. And the cream as well. And the cream as well. Okay. Dicen que en Portugal sí que es fácil encontrar El coco. crema de coco. Y coco rallado, y también, o sea, porque se lleva la crema de coco y también supuestamente si consigues coco rallado, ¿vale? You also is it easy to you to find like grated coconut? White. Yes. Sí. Sí, Sí, vale. sí, sí. I Okay. think it's imported from Asia. Ah, that's it. Vale. Maybe que lo traen de Asia. Sí, de Asia, cierto. Aquí, o sea, aquí no es que no se consiga, porque por ejemplo en el Mercado de las Maravillas ciertamente hay 2 o 3 distribuidores de productos asiáticos y venden y se consigue mucho a base de coco y productos también asiáticos. Pero ciertamente no sabía yo hasta dónde es Claro. así como no, hay que ir a unos sitios especiales y entonces dije, de repente aquí nos enredamos. That's- Y pasa mucho, por ejemplo en Venezuela también se utilizan mucho tartaletas a base de frutas tropicales. Entonces, sí es verdad que aquí en Europa, por ejemplo, la uva, la fresa, todo lo que es las peras aquí son deliciosas. En Venezuela ni la pidan, de verdad, muy ¿no? Pero en Venezuela hay mucha variedad, por ejemplo, el sabor de la piña, el sabor de la papaya, que nosotros no le decimos papaya, le decimos lechosa, pero en Venezuela hay un dulce típico además de Navidad que se hace con papaya verde y con papelón. Papelón es el azúcar rallada en panela, lo que llaman panela también, ¿no? Que no es azúcar procesada. Y se utiliza mucho la maracuyá, por ejemplo, la parchita, la guayaba, son como frutas muy típicas en Venezuela. Entonces es muy típico que los platos de postre, o sea, todos los dulces, estén en base a esas frutas o a ese tipo de cremas que se utilizan en las tartaletas o que se utilizan como acompañantes de las cremas que se le utiliza a las mismas o con los que se bañan las tortas. Claro. ¿Vale? Claro. No te preocupes. She said that she wanted to make it easy for you to find ingredients for the recipe. That's why she didn't ask for the coconut version or cake. But it's good to know that we can find it in Portugal actually. She said that here in Spain to find it, she has to sorry, as you said, also to some like Asian markets or like that kind of food. So it's easy to find that there, but she didn't know in Portugal, so that's why. And then she's saying that, of course, there's many desserts in Venezuela made of tropical fruits, which actually, she said, in Spain, pears, for example, are delicious, or in Portugal, I'm sure also too, but pears are terrible in Venezuela, okay? But she said, of course, maracuya, papaya, passion fruit, all those fruits, they are the main ingredient of many desserts and many recipes that are delicious, and it's very typical also for Christmas, as Christmas course to finish, and like she's talking about those fruits and I'm just dreaming about them. Me encantan. Sí. Vale. Entonces, ahora, como la tarta le falta todavía un poquito, vamos a aprovechar el tiempo y mientras también vamos conversando y me pueden hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Entonces, mientras vamos esperando porque esté el ponqué o la tarta, vamos a hacer otro plato venezolano típico, que es las arepas, que es un plato que se cocina en Venezuela permanentemente porque es el pan nuestro de cada día. Sí, total. Pues bueno, eso. Vale. ¿Me permite un minuto? Llevo esto para desocupar aquí mejor, ¿vale? Y rápidamente les cuento. y ya. ¿vale? So she says we are going to start with the second recipe
Now, while we wait to the cake to be Pero me ready, lavo las manos to be también con ready in the arepa. oven, we are going to start with the second one, which is called arepas. Probably some of you already know them. Okay, she says it's like the bread in Venezuela, so they eat them every day and they cook them very usually. Okay, so it's something very familiar for Venezuela. Y ahora entonces, Entiendo. sí tenemos que hacer algo. Me tengo que lavar las manos, porque Ok. ahorita hay que usar las manos, ¿vale? Entonces me permiten un minuto que me tengo que lavar las manos, ¿vale? So she said that in this time you can make as many questions as you want. Okay. No, no es, Harina fina de maíz. Ah, no es maicena. La maicena sí es verdad que son harina a base de maíz, pero la maicena se utiliza mucho, hay postres, o sea, hay galletas que se utiliza la maicena o se utiliza también mucho para espesar salsas, ¿verdad? Pero en este caso, ¿vale? La harina que utilizamos es una harina de maíz blanco precocido, es más, y con la historia del maíz, digamos, un poco la historia de América Latina está muy vinculada al maíz. Si ustedes, por ejemplo, de hecho yo estoy con una amiga, no por nada, pero estamos sacando un recetario de libros de puras recetas de maíz. Para que tengan ustedes una idea, en México y en Perú hay más de 80 variedades de maíz. O sea, hoy en día hay, si buscan en internet, ponen maíz, hay maíz hasta de colores, o sea, hay mazorcas de maíz con unos colores espectaculares. No son, y yo pregunté si eran estos, ¿cómo se llama? Procesados, no, digamos, eso tiene un nombre que no se me olvida. Entonces, el maíz en América Latina se utiliza desde bebidas hasta postres. Ahora te dejo para que te explico cuáles. so she said that it's not like maicena actually. It's this kind of flour, and has dicho maíz precocinado. Es maíz de harina, sí, maíz blanco, fíjate, So porque it's el white. maíz tiene muchas, como les digo, muchas variedades. Si ven en internet, este mismo maíz se lo pueden encontrar hasta con colorines, pero obviamente eso no lo venden en el supermercado. Entonces, este está y además el maíz, tradicionalmente, si ustedes compran las latas de maíz para las ensaladas, ¿verdad? O el maíz que venden para comerse con mazorca, es un maíz amarillo, chiquitito amarillo y también dulzón. Pero la arepa se hace, también hay otro plato parecido a la harina del maíz que se hace con el maíz amarillo, pero la arepa la hacemos con maíz blanco y precocido. So it's called white corn pre-cooked. Milo blanco. Okay. Millo, sí. And I think it's in Portuguese actually. Sí, this. Portugués. sí. En portugués. So that's it. I see, Okay. I just didn't found it. I just didn't found Perfect. this one. The So, white one. what Elia was telling before is that corn it's a main ingredient all around Latin America. Okay, so they use it since like for drinks and also for cooking, and there's many kinds of corns you can find actually. She was also telling that she even saw some color corns. Okay, so there's all the variety that you can imagine about corns over there. So it's very important to have the right one Sí. to cook arepas actually. Espérate, que no traje la tijera, un poquitito, perdón. No, lo voy a abrir por un ladito, pero con tijera es más fácil. Además les cuento, para nosotros la arepa, ustedes calculen que es como un pan. Entonces, en Venezuela se prepara la arepa y se hace, por ejemplo, para desayunar. Se hace como acompañamiento, es decir, uno puede preparar, porque uno de los platos que yo originalmente había pensado hacer aquí era un plato que se llama pabellón, que es carne mechada, frijoles negros, que nosotros le decimos caraotas, arroz blanco, plátano frito, ¿vale? Y la arepa de acompañamiento, por ejemplo. Pero después te digo, y si no es acompañamiento, hay también lo que se llama, la misma masa te puede permitir para hacer pasteles, ¿vale? Pero la arepa se puede tomar en el desayuno, acompañando, por ejemplo, parrillas. Las barbacoas, normalmente en Venezuela tú vas a un sitio que hacen barbacoas y te ponen las arepitas con nata crema agria, por ejemplo. O te ponen, o la comes en las noches, o sea, por ejemplo, te paras en una arepera. Es un sitio famoso. Las areperas son sitios en donde tú vas y hay arepas, ya voy a decir además, hay arepas de maíz pilado y hay arepas acabadas de hacer y se pueden hacer fritas también.
Y de la misma masa, vamos a intentar hacer una hoy, se hace una cosa que se llama empanadas, que es una masa totalmente diferente a las masas que hacen las empanadas argentinas o las empanadas chilenas. Son empanadas hechas también con harina de maíz, ¿vale? Okay, so what she's saying is that she's telling a little bit about the arepas lifestyle in Venezuela. Okay, so she said that they eat them for breakfast, they eat them for lunch, for dinner. It's very common to have them all ready when they are making a barbecue, and there's arepas all over the place to to eat with the meat. Okay, so and she said that she wanted also to make another, like a feeling of arepas today, which is not today, sorry, she wanted to make it, but eventually she changed her mind. She wanted to make a recipe called, ¿cómo se llama el nombre de que has dicho del pollo? A reina pepiada. Ah, no, el otro que has dicho ahora. ¿El del pollo cuál? El que acabas de decir que tiene plátano, el frijoles. El plátano se llama pabellón. El pabellón, that's it. That's the name. And that's with black beans, beef, banana, okay, so, but eso es como un relleno de la arepa, ¿no? No, fíjate, normalmente, That's o sea, another dish, sorry. ahí no haces pabellón, es una bandeja que lleva arroz, todas las carnes preparadas, y la arepa queda como un pan que es complementario. Pero, si tú quedas y de hecho, mira, ¿vale? De hecho, vamos a hacer rellenos hoy de arepas, hay diferentes rellenos. Entonces, esto es, por ejemplo, la carne mechada. ¿Vale? The filling Entonces, for the arepas, okay? So they will have the beef. Entonces, some tú puedes tener vegetables. carne mechada y entonces la tienes guardada porque tienes carne mechada y hacemos una arepa, vamos a ver ahora, rellena de carne mechada. Entonces se utiliza, hay empanadas que se hacen con, a mí no me gustan tanto, pero en Venezuela hay empanadas que se hacen con frijoles negros, con queso blanco mezclado, y esa le llaman, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, o sea, pero es de frijoles negros, y yo por lo menos prefiero otro tipo de relleno. Pero lo que se usa en el pabellón, a su vez, si te queda al día siguiente, por decir, o has congelado, Claro. o guardaste más cantidad, lo puedes utilizar como relleno de la arepa. Okay, so that's it. So what they actually... Sorry to interrupt you. Perdón. Sí. The cake, 30 minutes past. Is it finished or? Que dice que han pasado 30 minutos para la tarta, que todavía no. Sí, que seguro no. Let's check, but Sí. probably not no, ya va a estar. not yet, because... My one is brown already. Sorry, Elena? And show her maybe if you can the image he sent on the chat. He sent a photo of his cake, so maybe okay. you can check it. Let me see. Your looks nicer. Your cake looks nicer. Te faltan 2-3 minutos. Where's the chat? Perdón. Sorry. Here, vale. Let's see. Ha enviado una foto Ajá. de su tarta. Mira, Vamos a ver cómo está. qué bien. ¿Cómo te parece? Bien, lo importante es que si puedes meter un cuchillo limpio o Ok. así, para que no, mira, ves aquí, me salió todavía como húmedo, ¿ves? Entonces, Okay, so she's saying that if you can, so it looks great, good job there, but she's saying that maybe you can try with a knife, with a clean knife, here, sí, totalmente. you put it in the cake, and if it's wet, it's not ready. It has to be completely clean when it goes out. Whoa, Vale. that looks good too. Sí, perfecto, sí, That's it. perfecto. De hecho ya, en un minuto ya la apagamos, ¿vale? In a minute, Me va a pasar she's así. saying that here, in a minute, we can maybe switch it off, Yo creo que ya con el calor. okay? And with the heat of the oven, I think mine is ready. I checked it with a knife. Knife is not wet. that's it. So, dice que si el cuchillo está limpio, perfecto, ¿no, Elia? Sí, sí. That's it. So, if the knife is clean and it's not wet, the cake, you can put it out. Vale. Okay. Y lo importante ahora es que para ponerle la crema de leche, la torta no puede estar caliente, vamos a dejarla reposar un poquito. ¿vale? Okay, so that's important too. To put the 3 mix on the cake, we have to have it cold. It has to be cold to have the 3 mix on the cake. Okay, so we let it cold for a while we start with the arepas, and then we put it on. See? Vale. So, about the arepas, she was actually before saying that what they do in Venezuela is that any rest that they have
from the previous day. Imagine you cooked a chicken or beef or vegetables, whatever. You can actually, and you had spare, you can put it in the arepas, okay? You can use it as filling for arepas, okay? So, Vale, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda para ir calculando Media ya hora. para hacer la arepa? Vale, perfecto. Entonces, a ver, ahora... ¿Cómo quedó? okay, let's see the cake. Ten cuidado. ¿Vale? A ver. Tengo aquí. Qué pinta. Looks so good. Vale. The smell is delicious. Huele de maravilla. Vale. Elia. How is it going over there? A ver. Everybody Sí, at this point? vamos a mantener el horno encendido, ¿vale? Okay, we keep the oven on, okay? Vale. Because we are going to use it for the arepas later. ¿Sí, no, Elia? Sí, Lo vamos sí. a usar para las arepas. Sí. So we keep it on. ¿Qué temperatura, Elia? Yo lo pongo también a un poquito menos a calentar y lo subo cuando estén las arepas, ¿vale? Okay, so now we have it at like 100 degrees, the oven, okay, and we will put it up. It will be higher when we use it for the arepas, okay? Vale. Entonces, como les decía, es una harina de trigo precocida y por eso se hace súper rápido. La receta, en Venezuela también hay otra, la van a identificar, pues es harina de maíz precocido y lo importante es que hay 2 o 3 marcas, ¿vale? No es que sea una así en particular. Entonces, fíjense que la medida es muy fácil porque es por 250, por decir, gramos de harina, se pone 300 de agua y un punto de sal. Tanto en la sal es a gusto, obviamente no hay que dejarlas saladas, ¿no? Y por otro lado, la ventaja que tiene la masa, el hacer la harina pan es, la harina de maíz, una marca. Hacer la harina es que si se te pasa, o sea, si te queda agua porque te pasaste de agua, le pones más harina. Si se te ves que al formarla está seca, pues te pones agüita en las manos y le vas dando. O sea que, por suerte aquí no tenemos que estar con la precisión de los gramos. Pero ¿qué hago yo normalmente? Pues una taza de harina, ¿vale? Okay, so what we do now, it's like, let's say there's 250 grams of flour and let's say 300 grams of water, okay? But what she's saying is that we don't have to be that precise as we were before with the cake, okay? So like you can actually change it if you see that there's too much water because you did it wrong, let's say, you can add a little bit more flour, okay? You see it on the go. Sí. Entonces he cogido 2 tazas de harina, porque 2 cups of flour. estamos calculando, o sea, con una taza, por ejemplo, para un desayuno. Yo a veces para un desayuno los sábados es mi desayuno con arepas. Entonces, el sábado en la mañana, obviamente no me voy a hacer una taza. Puedes hacerlo y lo guardas. También se preparan a veces y se congelan, pero tienden a quedarse como más secas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me hago una tacita de café pequeña que tengo, una medida, y esa medida pues yo la hago y me hago una arepa los sábados, ¿vale? Y ya. So she's saying that Saturdays are arepas Day. arepas day. That's it. So for breakfast, and what she does is actually she takes a little coffee cup and she uses it as the size that she wants to just make one little arepa. Okay, so actually you can change it. It depends on how many arepas you want or how many you are for eating, whatever. Okay, so as you saw, like the 2 cups of flour, Sí, son 2 tazas de agua, o sea, una taza de agua por cada taza de harina 1 cup of water for every cup of flour, and y un cuartito más, a ¿vale? little bit more of water, Pero- like that. Y eso ya, a ver, ¿vale? Uno lo mezcla y uno lo siente si tienes que poner más agua o no, ¿vale? She says, of course, as a professional, that you are going to feel it when it's ready, okay? So, let's see if everybody can feel it then. So you start mixing it with your hands, as we said. Sí, es muy fácil, muy fácil, ¿vale? Muy bueno para Se hacer con puede, niños, es ¿no? más, se puede dejar con el agua, ¿vale? Se puede dejar, normalmente es bueno con el agua no muy fría, ¿vale? Sino a temperatura ambiente, ¿vale? Not really cold water, okay? Sí. Like, not really cold. Es más,
Es un plato tan típico de algunos países de América Latina que hay una pelea, entre comillas, un conflicto, de dónde viene la arepa. Entonces, entre Colombia y Venezuela. Si ustedes le preguntan a los venezolanos, dirán que la arepa es de Venezuela, ¿vale? Y si le preguntan a un colombiano, dirán que no, que es de Colombia. De hecho, en El Salvador hay un plato muy parecido, pero ellos preparan una así también como van a ver ahorita, una redondita, pero la hacen rellena de una vez y se prepara y se pone en la plancha, que el nombre aquí no gusta mucho. ¿Por qué? Porque en El Salvador se llama pupusas, ¿vale? Entonces, y se hace con harina de maíz, pero en el caso de El Salvador se le pone también harina de arroz, y se puede hacer con harina de arroz, ¿vale? Igual que en Bolivia. She's saying that there's this fight, let's say, between Colombia and Venezuela to get the origin of the arepas in their country. Okay, so the Venezuelan will say that arepas are from Colombia, and the Colombian will say that are from Colombia. Okay, so that's the fight. And she's saying that in El Salvador there's something similar, which is called pupusa. Sí. Pupusa, but it's not actually the same because they make them already filled with whatever they want, and there's rice flour in the dough too. So nothing to do with this, but similar. ¿Ustedes han conseguido, ellos han conseguido harina pan o harina de maíz en Portugal? Me imagino que sí, porque también hay mucha migración portuguesa a Venezuela, así como hubo mucha migración venezolana, y de hecho los portugueses en Venezuela fueron famosos porque era un colectivo que se vinculó mucho a las panaderías, o sea, a hacer pan, eran muy buenos haciendo pan. Entonces era típico en Venezuela, tú tenías un amigo, por ejemplo, mami, mira que fulanito de tal es portugués, ay, tendrá una panadería, automático, o sea, de preguntarte que si tenía una panadería o tenía negocios de supermercados también, o sea, era, digamos, igual que la colonia italiana en Venezuela se vinculó mucho a la construcción y a las zapaterías. Por ejemplo, los italianos eran expertos haciendo, ¿no?, en la zona del calzado, los españoles mucho en el tema de la restauración también, y en el tema, por ejemplo, yo como hija de canarios, tengo que decir que en la época de los 50 hubo un apoyo del gobierno en los 60 también para que la migración se vinculara a la producción agrícola. Entonces, hay toda una zona de Venezuela que se llama Turén, en portuguesa, que es de producción de arroz y producción de cereales. Entonces, había mucha migración canaria que se asentó en esa zona, en la zona agrícola. She was asking at first was it easy for you to find this white corn flour in Portugal, and she said that she guessed yes, it was easy for you because she said also that many Portuguese people went to Venezuela. Also, they migrate to Venezuela, and she's saying that they were very famous because of the bread. They were good bakers and bread makers, right? So there's this image of Portuguese people in Venezuela that everybody has a bakery. Okay, if you're Portuguese in Venezuela, you have a bakery. A ver. I personally found it yet in Portugal, but I just looked in one supermarket, so maybe I became. Que no, dice que para él no fue muy fácil, pero que solo probó en un supermercado. Do we use the flour? Do we use the flour or just maize? It's the flour actually. So we are using the okay? Just maize. That's it. Okay, just that. Yeah, no flour, no regular flour, let's say. Okay? That's it. Solo harina de maíz, agua y sal. Only corn flour, water and salt. Oh, has puesto sal también en este rato, Sí, ¿no? sí, sí, sí. She also put some salt, okay? A little bit of Y salt. sal al Don't forget gusto. it. Es más, la arepa como plato tradicional es hecha, como ustedes han visto, del maíz blanco precocido. Se consigue mucho en Perú el maíz de grano grande blanco, pero hay que pilarlo. Entonces en Venezuela, por ejemplo, hay zonas todavía que esto es para nosotros, las que hacemos las cosas rápidas y ya no medio preparadas. Pero hay zonas en que venden la arepa de maíz precocido, pero le llaman, por ejemplo, la arepa de maíz precocido es esta, pero cuando tú haces la arepa de maíz pilado, le dicen arepa pilada, o sea, arepa de maíz pilado, y realmente sabe diferente, también hay que decirlo, o sea, se hace en hornos de leña, la textura del sabor es de otro, no sé, es otro sabor como más tradicional, ¿no?
pero ciertamente también cambian las zonas. Por ejemplo, hay una famosa zona en el país, que es la zona andina, que es lo que cruza los Andes, donde comienzan los Andes en Venezuela, que van cruzando una parte de Colombia, Ecuador, etcétera, ¿no? hasta la zona de Perú y tal, que las arepas andinas son famosas porque también le ponen huevo a la masa, es mucho más finita, y le puedes poner a la masa queso rallado. Entonces, lo que quiero decir es, por ejemplo, ustedes tienen esta masa, fíjense cuál es la idea. Ustedes pueden haber dejado el agua con la harina reposando. Ay, espérate, perdón. She's que no manejo. actually telling now the different kinds of arepas that you can find in Venezuela. So those are the ones that we are making today are the classical ones, the day-to-day arepas, let's say. But she's saying that there's also these traditional arepas that they are made in like a wood oven, and the taste is quite particular because it's this traditional taste. Or even in the region close to the Andes, close to the mountains there in Venezuela, they also have all the kind of arepa with egg and cheese in the dough. So many kinds of arepas actually, but here you see how we had it already. The oil was hot, and that size of dough, and that's it. ¿El fuego está muy caliente? Se me calentó mucho. Sí, no, la idea es poner una plancha. ¿Qué temperatura? Pueden tener una plancha eléctrica, es solamente engrasarla. De hecho, yo creo que esta se me pasó, le voy a poner papel absorbente. So the ideal is to... Pero la idea no es que pegue. ¿Cuál es la idea? Ponemos las arepas, porque la idea es que se haga... Doradito. ¿Cómo se dice? Se dore por un lado, se dore de lado y lado, pero obviamente después la metemos al horno para que termine de cocerse, ¿vale? So the idea here is if you have a grill, it's better to use that. You just put a little bit of oil, you see that there's not that much oil. You make it gold a little bit here, but not completely, because after this we are going to put it in the oven. So they are going to finish, so the cooking is going to finish in the oven. Okay, so here we get that gold color, and then we finish in the oven. Por ejemplo, fíjense, miren, yo no me he puesto, hay gente que se puede poner un poquito de aceite en la planta de la mano también para untarlo, pero la idea de la masa es que ves que se separa, o sea, se separa del bol. You see how the dough is separated from the pero bowl, okay? Al mismo tiempo se te pega un poquito porque queda suave, ¿vale? But it sticks in the fingers. Entonces, la idea, si al hacer esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, mira, se me empieza a cuartear, puede ser o bien que no la he mezclado bien, hay un punto ahí, o puede ser que está muy seca, ¿vale? Entonces uno se moja las manos, te mojas la mano y haces otra vez así y ya, ¿vale? If you see that if it happens to you that the dough starts to break a little bit, it's maybe because we need a little bit more water. So just wet your hands, get the dough in your hands, and just do what she's doing. ¿Vale? Entonces, Like an artist here. Sí, por ejemplo, esto es una actividad que le encanta a los niños. Si tienen sobrinos, si tienen hijos, ¿no? She says that's something really good to do with kids. They used to love it. Okay. Of course, playing with those and playing in the kitchen, it's something always fun for everybody, right? And for kids too. Espérate que esa se me apagó, debería estar caliente. Ya va, porque es que como estaba con el aceite, ahora ¿cómo lo hago? Espérate. Un momento. Let's see here. Sí. Ya, vale, sí. Lo ponemos en 8. Ahí, vale, sí. Okay, so just to let you know, so the higher temperature here in our kitchen is 16 and she has it at 8. Okay, so just medium temperature, let's say. Sí. Entonces vamos a ir haciendo, vamos informando varias. How is it going for everybody? ¿Tienen harina? ¿Han conseguido la harina? ¿Están haciendo? You have it? How is it going with this artwork with the dough and the arepas? Everybody is going good? Any question?
No questions. ¿No puede ser? La gente ¿Lo está están concentrada, haciendo? yo creo. ¿Lo están haciendo? ¿Les está saliendo? People seems to be concentrated in the arepas work, right? Mira, hay una canción famosa que te enseña desde chiquito a hacer las arepas, ¿no? Que arepita de manteca, pero no la voy a cantar primero, pero yo canto muy mal. Pero en Venezuela dice, para mamá que da la teta, papá mira. arepita de cebada, para papá que no da nada. Entonces los niños juegan a esa canción, entonces tú les enseñas a hacer las arepas, ¿ves? Mientras las vas montando, van cantando la canción. So she says there's actually a song in Venezuela that kids use to remember how to make arepas. Look at the color. It starts to be gold. Es más, aquí porque tenemos el horno encendido, porque teníamos la tarta, pero si ustedes quieren hacerla en casa porque tienen una plancha que puedes hacer a fuego muy bajo, o sea, yo lo tapo, la pongo a fuego bajito y no tengo que usar el horno, o sea, las dejo aquí en la misma plancha, ¿vale? Para que terminen de hacerse, ¿ok? Vale, Aquí es un poco para acelerar el proceso y que aprovechar que el horno también está encendido, ¿vale? today we take advantage that we had already the oven on because of the cake, and we are going to use it. But if you don't have oven or you have that grill that we talked about before, you just with the heat of the grill you can make them too. Okay, you cover them, and with that heat they finish. Parece tan fácil cuando lo haces tú, Elia. It seems so easy, right? When she makes it. Sí, es más, eso sí no hay en Colombia, pero aquí, por ejemplo, como ha habido mucha migración venezolana en Tenerife, como había tanto migrante canario a Venezuela y han retornado, de hecho en Tenerife, no tanto en Gran Canaria o en las otras islas, pero en la isla de Tenerife hay 2 o 3 sitios que dicen arepera. Entonces, ¿qué digo cuando decimos arepera? Es porque en Venezuela, además cuando nosotros estamos estudiando en la universidad, o tú vas a una fiesta, espérate que a cuenta del fuego está algo, se me vayan a pasar, ¿vale? She's saying that it's very common even in Tenerife, in the Sí. Canary Islands, to find areperas. Sí. So places Y en to Venezuela eat también, arepas. hay 2 o 3 sitios areperas que son famosas, entonces, porque son como un local, igual que tú vas aquí y pides, que digo yo, empanadas argentinas y te ponen, o sea, las empanadas, en Venezuela es que está el horno, o sea, la gente haciendo arepas y que ponen una barra en donde hay rellenos fríos, por decirlo de alguna forma, queso de distintos tipos, jamón, paté, etcétera, etcétera, y hay rellenos calientes, por ejemplo eso, ¿no? La reina pepiada, hay los quesos típicos venezolanos, hay un queso que se llama queso de mano, dame una de queso de mano, dame una de queso guayanés, dame una de reina pepiada. ¿Qué significa? Que el señor tiene su cesta arepas y te van sacando la arepa con el relleno. Entonces, cuando nosotros estamos en la universidad, ay mira, ves, aquí tengo que cuidar que no se me pegue. So she's saying that it's very common to eat arepas every day Sí. when you are in college. Okay, that there's these areperas where you get in and you see all the bar full of the different fillings, cold and hot, and you just ask for them and enjoy. Yo manejo el fuego no sé qué tanto acá está. Sí, ya las pongo. And what about the cake? No. So the cake is here getting cold. Remember that we needed it to be cold to put the 3 milks on, okay? So we have it here getting cold, so we can add the milks later, ¿vale? Me estaban preguntando que qué pasa con las arepas. O sea, con la tarta, La perdón. tarta que está en reposo. digo. Claro, es lo que había dicho. Oven 100 degrees. So the oven now, we had it 100 degrees, but now we are going to put it higher. Sí. Lo vamos a subir, ¿no? Sí. Sí. So we are going to put it now. We have it 120. 120. Aquí. Elia. Sí, sí, un poquito más. 120. Just a little bit more. Dale. ¿Cuánto tiempo? We are finishing in 13 minutes, and I would like to know now what I do with the cake Unos because I 15 need to leave in minutos, 13 ¿vale? minutes. Yes. ¿Qué Dice que vamos a hacer con la tarta, dice porque se tiene que ir en 13 minutos y necesita saber
¿Qué vamos a hacer con la tarta? Yes, just a little bit more because we need to continue with the arepas and we go with the cake. Dile que pongo las arepas solitas, esta nada más. ¿Vale? We get ready with these arepas and we continue with the cake, okay? ¿Vale? Pongo estas para hacer, ¿vale? Y ya. Dile que desmolde, que vaya desmoldando el cake. You can start, Elia says that you can start putting the cake out of the mold if you want, okay? So it's ready to put the milks on. There we go. Entonces, esto lo dejamos aquí, ¿vale? Yo no tenía molde cuadrado para esto. We're going to use a different. Vamos a ver si Sí. se voltea. You. Va a quedar salido, pero ¿vale? Ready. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Vale? See what she's doing with con un cuchillo también puede ser, ¿no? Puede ser, sí. With a knife, you can do it with a knife if you want. These little holes. Entiendo que es para que entre por Sí, dentro. sí. So the 3 milks can go inside, okay? All over the cake. También en los lados. Sí. Also in the poco, sides, porque okay? sí. All over Más, the. De hecho, voy a hacer esto también, ¿vale? She turn it Antes de voltearlo, perdón, que over pero tal vez pueden hacerlo también desde aquí, ¿vale? and in both sides, sorry, you can start making these little holes. Elia, she is a proper chef. She's with 100 hands now. O sea, ¿cuál es la idea? Que el cake absorbe, ¿vale? That's it. So the cake can absorb actually the milks. So you put it on. ¿Ves? No sé por qué aquí se hundió, no debería, pero bueno. Bueno. Las arepas. ¿Vale? Aquí se me hizo un laguito, yo no sé por qué. There's this little lake in the middle, but it's alright. No sé Las por arepas, qué. Elia. Ah, sí, sí, vale. Esta sartén queda un poco, bueno. Es que esta sartén tiene como... No te preocupes, Normalmente que lo hago luego- en otra sartén que no me pega aquí, pero bueno. Yeah, No importa. this happens because we are not in our kitchen, right? No estamos en nuestra cocina, entonces claro. Vale. Entonces, más. So we put down the fire there, okay? It's too high. Listo. ¿Vemos? We keep working on the cake. We turn it over again, Vale. and we cover. O sea, aquí debería haber tenido, pero no lo traje la refractaria adecuada, porque la idea es que, claro, queda como mojadita y que de alguna forma el cake vaya, ¿vale? So if you Pero- have the same shape of the cake and the plate, okay, Sí. it's nicer. Let's say Pensé that's que what había she's- aquí, pero no tenía uno adecuado para este, pero la idea es que el cake quede en una bandeja o puesto en donde todo este va, ¿vale? Yes, so that's it. So then you wet it. You see, there's the same shape with the cake and the dish, the plate. Sorry, it's all over. The milks are all over the cake, and it's completely wet. Están viendo, ¿ves? Que el cake se va mojando. Sorry. We should drown the cake because mine is I think I have too much of tres leches and not enough cake. ¿Qué dice? Dice que tiene demasiadas 3 leches y no suficiente tarta. ¿Que lo debe terminar o no? No, O lo escurre. que lo puede escurrir, ¿vale? You can actually drain it, okay? Ves que, mira, ves que habíamos echado y todavía la idea es eso, con qué se va. Lo vas añadiendo poco a poco para que se vaya absorbiendo, ¿no? Sí. So the idea is to add it little by little so it absorbs all the 3 milks, okay? Qué rico. Normalmente cuando te lo sirven,
en el restaurante, donde te ponen el pedazo de cake, pero ya tú sientes el ponqué mojado y a veces queda un poquito de When you get it served in a restaurant, you have the little plate with your cake and also a little, let's say, like a paddle of the 3 milks all over the cake, okay? You add it little by little. Qué rico. How is everybody going with the arepas too? ¿Cómo van con las? ¿Han hecho arepas? No, ella no. Is it the first time here for everybody No sé, making ¿hay arepas? una bandeja aquí más grande? ¿No sabes? A ver. Sí, primera vez, Delia, para ok, todo el mundo. Sí. Vale. En Venezuela hay un dicho que cuando están listas arepas, o sea, normalmente 10, 15 minutos, pero también depende del horno, depende. Entonces dice que tú tienes que coger la arepa y al hacer tú así, tiene un sonido hueco. Eso significa que ya está cocinada, ¿vale? Pero entonces, otra forma de hacer arepas, ¿vale? Que les cuento es, fíjense, nosotros hemos hecho 8 arepas que hemos estado poniendo en el horno, pero también se pueden hacer fritas, ¿vale? Es más, como les decía, a la arepa, por ejemplo en la región andina, le ponen leche y le ponen un huevo, ¿vale? Y las hacen muy finitas y eso se llama la arepa andina. Pero en el caso nuestro, mira, uy, qué bien. She said that Encontramos. Qué bien. that we made the arepas in the oven, Espera. but you can actually make them deep fried, okay? And in the region of the Andes in Venezuela, they make it like this, as we said before, like with egg and cheese in the dough, okay? And she said also that there's this idiom or this way of make in Venezuela, that if you take the arepa with your hand and you touch it, you clap it actually, there's this special sound that tells you that it's ready. So as we said before, it's about feelings. Todo es como sentimientos, ¿no? Un poco. Elia, tú lo sientes que está hecha, tú lo sientes que está cocida. Sí. That's it. De hecho, fíjense, ahora es más fácil, ¿vale? Now, Lo you see hemos- the mold, we change it. Lo hemos picado bastante, ¿vale? Which wine do you recommend for arepas? Ah, ¿qué? The recipe, you mean? Ooh. No. I mean for arepas. Which wine you recommend? The white Ah, which wine? ¿Qué vino recomiendas para...? Ah, yo, bueno, personalmente blanco, ¿vale? White. Pero bueno, hay gente que lo toma con vino tinto, That's pero what I expect. prefiero vino blanco, ciertamente, ¿vale? Okay, she personally prefers white wine with arepas, Sí. but there are people that also have red wine, okay? But she personally prefers white. Look at this, Fíjense, with the little swimming pool. ¿vale? Fíjense, esto mismo es como con cuidadito, ¿vale? De alguna forma la habíamos ido también del otro lado, pero la tarta se queda. It's so good. Entonces, dile que hay algo que no voy a hacer, que se hace con esta tarta, ¿vale? She Pero says- no tenemos el batidor eléctrico y a mí no me sale bien hacer el merengue, porque esta tarta se sirve batiendo la clara de huevo, ¿vale? Con 2 de azúcar, por ejemplo, una clara de huevo con una taza de azúcar, la baten, que saben que hace nieve, se llama punto de nieve, lo colocas aquí, le pones también otra vez limón, ralladura de limón por encima y con yo le digo pistolita, ¿cómo es que se llama? el flambeador. El así. flambeador se flambea y queda cubierta Qué rico. del merengue, ¿vale? She said that there's one more step that we are not going to do here, okay? Because there's no electric mixer and she's not comfy without it for making the meringue. In English, is it that? Like meringue or Merengue. merengue? I'm not sure in English. I think it's like meringue. Thank you, Elena. Okay, so that that part that you make with the white of the eggs and sugar, and you mix it till is so smooth actually, and you put it on the cake, and then with a little bit of fire, you make it gold and delicious.
Sí, entonces, claro, la idea es cuando lo sirvas, no lleva tanto, o sea, queda mojada, pero no es que esté bañada, nadando en la crema, sino que la tarta ha absorbido esta crema, queda jugosa, ciertamente abajo queda un poquito de crema, pero lo importante es bañarla por encima, ¿vale? That's it. So when you serve it, there's no puddle of three milks. Okay, it's completely wet and smooth. Okay, but there's no. When you serve it, you don't have the three milks down. Vale, voy. So- Rápidamente vamos a mostrarles ahora diferentes tipos de relleno de las arepas. Por si quieren, ahorita sacamos una y So vamos for the preparando. arepas, we are going to show you some fillings that you can use. So some options. Okay, Entonces, to put in. so here, como les indicaba, la arepa es un pan que se va rellenando. Y entonces, ustedes lo pueden rellenar, por ejemplo, esto es carne mechada, ¿vale? Que es carne preparada, es deshilachada, con cebolla, pimiento, comino y diferentes aliños, que es la misma carne que se utiliza para el pabellón, ¿vale? Esto, aquí está mezclada, pero en Venezuela lo puedes ver con retazos. Yo porque para conseguir el aguacate, como a veces el aguacate no estaba muy maduro, le puse guacamole. Esto es pollo guisado, una pechuga de pollo. La pones un poquito en caldo con aliño, que la pechuga coja a gusto, o puede ser también una pechuga que te sobró de un pollo horneado, y la mezclas con aguacate. Esta la llamamos reina pepiada. Él tiene una historia también, pero no vamos a contarla ahorita. Después, esta es aquí, en Venezuela se utiliza mucho, hay mucha variedad de quesos blancos. Bueno, I start with the two first fillings here. Okay, so here we have the beef. I think it's like pulled beef. Okay, I'm not sure in English, but like with onion and pepper. Okay, oh sorry, pepper. Yes, pepper. Sorry, red pepper. Sorry, that's it. And here, what she said is like we have some chicken, like chicken breast, that before she marinated, so it's tastier. And then she added some. If you have avocado like ready to eat, that's perfect. But she didn't have that, so she used guacamole. Okay, so the chicken marinated with the guacamole. Okay, vale. and this is called reina pepiada. Elia. Sí, sí. That's Reina it. pepiada es aguacate y pollo. The chicken with the avocado is reina pepiada, okay? And this is carne mechada. Y lo que les comentaba era que en Venezuela existe una variedad de quesos blancos, o sea, como en todos los países, pues cada país tiene su típico queso blanco o amarillo. Entonces, en este caso, yo aproveché también por ser fácil, la bolsa esta que viene en varios quesos rallados, pues aquí está pues, la de 4 quesos rallados. Para rellenarla de queso, se puede rellenar de queso con jamón, esto es paté de jamón, ¿vale? O este queso, por ejemplo, que es el queso feta griego, se parece mucho el sabor porque es muy fuerte a lo que llamamos en Venezuela el queso llanero, que es un queso que tiene un sabor es más concentrado, más durito, si te pones a ver, se puede rallar, ¿vale? Entonces, normalmente, como les decía, uno va a una brespera o en tu casa y no traje mantequilla, ¿vale? Aquí esto es queso tierno. Y esto, perdón, es nata, ¿vale? Esto es nata agria, que también se utiliza, perdón, ¿qué más? Entonces, Good. So we have. So Elia said that in Venezuela there's a huge range of cheeses. Okay, but here, for example, she uses the 4 cheese bag that we can easily find in the supermarket. Okay, some feta cheese, some sour cream. Actually, here. Another Queso kind of cheese tierno, which queso. is tender, okay, and this is ham, sí, okay, like a pate, paté de jamón. like ham. Sí, entonces, So we open the arepas here, como un pan, like a bread. si hay gente que le gusta con menos masa y le gusta solo muy dorada la parte de afuera, hay gente que le gusta tostadito lo de afuera y nada más. Pero normalmente, ¿vale? Yo pongo. Cannot see it. Sorry, Cannot see it. here, can you see it? I just see the empty plate. Somebody took the arepas. I'm showing the arepas here, the way she's feeling them. The image froze, maybe. Ah, okay. ¿Qué pasa? Maybe it's frozen. We see like a plate. Yeah, I
think it's frozen. We see the empty plate like when it takes Yeah. arepa's gone. The empty plate. ¿Qué dice? But wait, Ponte detrás de ella y ponle el cable. Para ver. here? Sí, y coge el cable y enchúfalo al móvil. Vale. Que se le está llenando la batería seguro. Vale. Entonces, esta por ejemplo le hemos puesto jamón, ¿vale? Pueden ser mezcladas, ¿vale? Por ejemplo, jamón y queso, ¿vale? Now? Can you see it now? Yes. Sorry. Better. Sorry about that. So as you can see now, she opened the arepa and she put some Como ham pan, sí. and the cheese inside. She's going to repeat it now. ¿Vale? Por ejemplo, esta la puedes rellenar, vamos a rellenarla de pollo y aguacate, ¿vale? You don't open it Normalmente. completely, okay? Sí. Es al gusto, o sea, le puedes poner más aguacate. That's it. Sí, la cataco, sí, parecido. De hecho, le puse guacamole porque normalmente se pone el pollo con un punto de mayonesa y se le pone los trozos de aguacate maduro. Ah, qué rico. Pero en este caso, el aguacate que yo tenía en casa estaba muy verde y entonces aproveché que tenía guacamole y le puse guacamole, ¿vale? Y por ejemplo, That's it. She said that normally you put the mayonnaise with the chicken and the avocado, okay, the fruit. But as we said before, she didn't have ready to eat one, so she used. vale, entonces Guacamole. voy a coger- no traigo la cucharita, perdona. Sorry, what do we do with all tres leches? Put it to the oven. No, I think it's ready. Elia, el pastel está listo, ¿no? Sí, Yeah, pero yeah, the cake le is ready. faltó el merengue. We only need the merengue. No, on. Podemos cortarlo si quieres, pero bueno. So we don't put it to the oven. No. No lo pones en el solamente- horno. No. O sea, si haces el merengue y tienes mucho cuidado, puedes hacer el merengue, poner el broil y meterlo que se dore lo de arriba, pero con mucho cuidado porque si no se seca más el pastel, pues no lo puedes dejar en el horno. If you want, she's saying that with the merengue on, you can put it in the oven again to make it gold, but be really careful because it can get burned, of course, okay? But normally, no, that's the way it is, okay? It's ready to eat. Normalmente esto se hace con guantes, ¿vale? En los restaurantes. Yo lo estoy haciendo. So there we go, the reina pepiada with the Pero avocado que and the chicken, carne mechada, and the Falta one... queso, vamos, o sea, puede ser queso, puede ser solo queso fuerte, puede ser solo crema. Y cuando las haces fritas, igual, puedes hacerlo con carne, por ejemplo, si te sobra carne de barbacoa, tipo barbacoa, o sea, la arepa es como un pan, igual que aquí se hace de hecho, hay gente que la hace también de pescado, por ejemplo, con cazón, hay personas que hacen la arepa rellena de cazón. Ya, y lo que les decía ya por último, pero creo que nos quedan pocos minutos, es que de hecho, también a partir de la masa de maíz, fíjese, esta masa me sobró, por decir, ¿no? Yo la puedo guardar, ¿vale? Puedo guardarla. Se recomienda, yo le pongo un poquito de agua, la pongo en una bolsita plástica, la envuelvo y la meto en la nevera. Es decir, y ya en la noche o mañana en la mañana, de aquí puedo sacarme una arepa más o 2 arepas más, ¿vale? Okay. En el caso de las empanadas, el proceso sí es diferente porque normalmente se le pone aceite o notado. El aceite o notado lleva una semilla que se vende mucho en nuestros países que le da color al aceite, ¿vale? Y le da como otra textura, se le pone poquito, pero le da un color como más amarillo. A la masa se le pone a veces un punto de azúcar, se extiende, si tuviera un plato ahora aquí, la masa de la empanada se extiende, uno coloca el relleno, por ejemplo la carne, la dobla sobre sí misma como cuando hacen un calzone. ¿Ustedes han visto un calzone? Pues bueno, lo doblas y con esto mismo haces así, ¡clac! Y le das la formita de media luna. Entonces lo cierras y las empanadas sí van fritas, ¿vale? Entonces normalmente por razones de dieta y de cuidado, pues uno trata de hacerlas asadas al horno y no hacerlas fritas. Pero bueno, es la idea, ¿vale? So she said that actually you can fill the arepas with whatever you want, even with fish. Some people fill them with fish, and now she was telling that actually if you have spare dough, what she does to keep it, it's like
she just wet it a little bit with water and she puts it in a plastic bag and just in the fridge. So you can use it maybe later at night or the day after, okay? And after, she was saying also that you can use this dough to make empanadas, which is actually another kind of dish very typical in Venezuela, also in other countries, right? And for that you need a kind of oil which is called onotado, right? To make it more yellow, and it gives it a little bit of more of taste, okay? And what you do it is you spread it, in a plate, and then you put the filling in and you close it, okay? And then that kind of dish, it have to be fried, okay? Arepas normally are not fried because of diets and all those kind of things, okay? But normally you can also fry them, okay? Vale. So I think that was ¿Alguna all. otra pregunta? I don't know if there's any question here for Elia, or any question about her, about the recipes, or what we did today. I have just one question. First of all, thank you so much. It was really nice to meet you, and these recipes and stories really enjoyable. I hope that the taste will be also good. That's right. So one question: when you come to Lisbon, just we approach and we cook something else. Dice que muchas gracias por todo, que espera que esté tan delicioso como parece, que ha sido muy interesante y que cuando vas a Lisboa a cocinar también. Pues yo encantadísima, me fascina Portugal. She loves Portugal. Me encanta. So I love- whenever sí. you want. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigada. I don't know if there's any other question here or some other things to say. You can show us. People had to leave a few minutes ago. Okay. Okay. So there's few people here already. Okay. If you want, you can send us some pictures if you want about how was the end situation of your plates. Okay. If you want, you can send us some pictures so Elia can see if you made it. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you everyone so much. Thank you. Bye-bye. Thank you very Bye-bye. much. Thank you, Elia, Jimena, and everybody. Thank you. Gracias, gracias a ustedes. Chao. Adiós.